Se nos fue la electricidad esa clase del lunes 21. Sí, listo. Y entonces, y no tuvimos clase el jueves por el feriado. No tuvimos clase por el feriado. Entonces, tenemos que ponernos al día. Pero ahora necesito precisar con ustedes, ahora ya cuando tengamos una cantidad de estudiantes como para comenzar la clase. Necesito revisar realmente cuál fue el último avance, porque tengo cierta duda como antes de la clase del 21 nosotros vimos lo concerniente al examen parcial, pues necesito precisar con ustedes, porque hay unas presentaciones en PowerPoint sobre investigación documental y yo no sé si esas investigaciones las hemos visto o no. Antes de pasar a la cuestión de las fichas bibliográficas y demás. Entonces necesito precisar si hemos visto esas clases o no. A partir de mostrarles. ¿Está bien? Bueno, tenemos 13. Yo creo que podemos ir organizando. Como quiero ver si hemos hecho si hemos compartido estas presentaciones en PowerPoint. Voy a, en primer lugar, necesito que alguien me apoye con la moderación para yo no tener que estar saliendo. ¿Quién podría ser? Yo, listo. Daniel. Sí. Ya. Sí, déjame. Perfecto, tenemos 16, Daniel. Entonces, después que yo que termine esta primera parte, de lo primero es fijar si hemos hecho esas clases de compartir las presentaciones o no. Yo voy a salir, te voy a quitar de moderador para pasar la lista y después te vuelvo a poner. ¿Está bien? Está bien, listo. Ya. Entonces te coloco, a ver, déjame permitirle entrar a Hiroshi. Hiroshi. Ya. Ya estás como moderador. Voy a entrar a las presentaciones. Ya tienes al primero ahí para dejarla entrar. Bueno, a ver, muchachos, miren. Esta es la unidad 3. Nosotros venimos trabajando en ella porque es ya toda la investigación documental y hemos ido desarrollando el perfil aquí desde el 7 de septiembre. ¿Verdad? 7, 10, 14, 17, 21, que fue la última clase que se nos quedó trunca, donde teníamos que ver esas presentaciones y necesito yo, y aquí ya yo tengo preparado para la de hoy, poner aquí la de hoy, necesito precisar si es que vimos o no esas presentaciones. Aquí vamos a ver también unos vídeos y además de las presentaciones. Y después ya entramos en la cuestión de la ficha. Recuerden que aquí ustedes tienen el ejercicio de concordancia entre los elementos del perfil, que no pierdan esos puntos, porque eso es colocar sencillamente su tema, su formulación de problema y su objetivo general, y darse cuenta si concuerda todo, si no hay palabras diferentes, si no hay diferencias entre los tres, porque los tres tienen que hablar de lo mismo. Esos son puntos que no pueden perder de práctico, que son sencillos. Bueno, aquí tenemos las presentaciones. La investigación documental, etapas y fases. La investigación documental, procesos metodológicos y lógicos. Y propósitos, principios y aplicabilidad de la investigación documental. Ahora, esas presentaciones, voy a salir, son estas. Le voy a mostrar la primera porque quiero
tener claro si nosotros lo vimos o no lo vimos. Porque sé que ya con los otros grupos lo he visto. A ver. Son estas presentaciones, las vimos nosotros ya. Pregunto. Creo que no, Listen. No, listo. Todos, no, seguro no lo vimos nada, ¿eh? No, ¿verdad? Ya. Perfecto, son 3. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Perfecto, miren, a ver, nosotros hemos estado realizando todo un trabajo teórico-práctico. Digo teórico-práctico, ¿por qué? Porque yo les he estado explicando el proceso de la investigación documental y se lo he estado explicando desde la práctica que hemos estado haciendo. Ya nosotros incluso tenemos el planteamiento del problema y estamos a punto de entrar en lo que sería la delimitación y después la justificación y hacer nuestro cronograma y demás. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Para qué? Para todo eso que hemos estado desarrollando de forma teórico-práctica, ver estas presentaciones en las cuales se nos explica el proceso de la investigación documental y los propósitos, principios, para qué sirve todo esto, las etapas, las fases, todo, para que tengamos nosotros claridad en el proceso que estamos haciendo y que vamos a hacer hasta el final del semestre. Ya con estas presentaciones y los videos nos va a quedar clarito a todos el proceso que tenemos que realizar. ¿Está clarito? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Liz. Perfecto. Bueno, vamos allá. La investigación documental. Me encanta esta fotografía. Aunque es una foto que no tiene muy buena resolución y demás, me gusta la foto como concepto, ¿verdad? El concepto de la foto, porque tiene un poco refleja lo que es la investigación documental, que es obtener una información rica y profunda, que es como esa luz que está allá al final del camino, cuando nos movemos así entre dos enormes estantes de libros, ¿verdad? Libreros. Entonces, es precisamente el procesar toda esta información mientras avanzamos en nuestra investigación, lo que nos permite llegar allá a la luz, al final, donde está el conocimiento sobre nuestro tema y problema de investigación. Por eso me gusta tanto esta foto. Y vamos a ver un poquito el propósito, los principios y la aplicabilidad de la investigación documental, para que nos demos cuenta de que hay propósitos concretos en hacer una investigación documental, hay principios para hacerla y que además nosotros podemos hacer la investigación documental en cualquier universo del conocimiento humano, de cualquier profesión. Esto no es solo una actividad científica, podemos hacerla en cualquier tipo de profesión. Yo siempre en esta parte, cuando hablamos de la aplicabilidad, me gustaba poner un ejemplo que les voy a poner cuando lleguemos ahí a la parte de aplicabilidad, para que se den cuenta que realmente se puede aplicar en cualquier rama del conocimiento, en cualquier práctica profesional, absolutamente en todo. Y bueno, vamos a comenzar con esta frase de Alexander Fleming. ¿Alguien recuerda quién es Alexander Fleming? ¿Tiene algún recuerdo de que está relacionado con la creación de algo dentro de la ciencia y la medicina? ¿Nadie recuerda? Pregunto. Cric, 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 cric. Creo que es el que descubrió la penicilina.
Exactamente, creó la vacuna de la penicilina, que ahora es realmente clave, ¿verdad? Para cualquier tipo de afección y de infección humana. Hasta antes de la penicilina prácticamente nos mataba cualquier infección. Y a partir de este descubrimiento y de los antibióticos en general, pues entonces es más fácil, ¿verdad?, contrarrestar cualquier infección. A no ser las personas que son alérgicos a la penicilina, que tienen que tener realmente sumo cuidado, porque pueden morir si se les inyecta. Entonces tienen que usar otro tipo de antibióticos que no tengan penicilina, que hay otro tipo de antibióticos, también incluso antibióticos fuertes que permiten enfrentar enfermedad infecciosa sin uso de la penicilina. Entonces, a ver, ¿quién fue la que me habló? ¿O la que nos habló? Sara Moreno. Ya, Sara. A ver, Sara, entonces léenos esta frase de Alexander Fleming. No son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual, sino el alma y el cerebro del investigador. Perfecto. ¿Qué tú crees que quiere decir, que quiso decir Fleming con esto? Bueno, que no quiere decir cómo estamos, cómo somos por fuera, sino que es todo cómo somos intelectualmente, qué somos capaces de hacer con respecto a las investigaciones y cómo nos comportamos con ese tema, ¿no? Ya, ¿Cómo es nuestro cerebro para captar esas informaciones? ya. Bien, interesante tu lectura. Y innegablemente tiene que ver con eso. O sea, no es porque estemos en una gran institución científica, una gran institución con un edificio extraordinario y vestíbulos de mármol. El vestíbulo es la entrada, ¿verdad? Es el lobby de los lugares, de los edificios. Entonces, no porque estemos en un edificio de mármol extraordinario, gigantesco, somos grandes como investigadores. No es eso lo que nos define. Podemos estar en cualquier lugar extraordinario. Lo que nos define es nuestra alma y nuestro cerebro. Y esto es un poco lo que hemos venido viendo nosotros desde la ética científica y la actitud científica, ¿verdad? Es el espíritu, el humanismo, esa dimensión tan importante espiritual de los investigadores lo que los define. Pero eso unido a las capacidades intelectuales. Entonces, al final eso es lo que define. Un modesto investigador puede hacer un gran descubrimiento y sin necesidad de estar en una enorme y extraordinaria institución. Innegablemente estar en una institución grande permite manejar mucho más dinero para realizar las investigaciones. Pero bueno, aquí estamos hablando de la grandeza humana, ¿verdad? Y la grandeza humana no depende del dinero que tengas para investigar, sino de tu sensibilidad, de tu espiritualidad como investigador y de tus capacidades intelectuales. Entonces, bueno, le agradecemos a Fleming esta frase que me parece muy bonita e incluso prácticamente poética, ¿no? Dentro de todo este pensamiento científico que es muy objetivo y preciso. Muy bien, entonces, propósito, principios y aplicabilidad de la investigación documental. Cuando hablamos de propósito de la investigación documental, estamos hablando, y sigues tú, Sara, sigues leyendo tú. Claro, Licen. Sí, mi cielo, por favor. La investigación documental facilita en primer lugar el desarrollo de las habilidades para el acceso metódico a la información contenida en las más diversas fuentes documentales. Ya, si aplicamos aquí lo que aprendimos de expresión oral y escrita, ¿por qué están subrayadas esas palabras en ese párrafo? Porque son palabras claves Ajá, para comprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la investigación documental a partir de las palabras que están subrayadas? ¿Qué sería? es el desarrollo de las habilidades
para el acceso metódico a la información. Exacto. La información que encontramos en las más diversas fuentes, ¿verdad? Sistemas de información y fuentes. Cuando digo sistema de información, digo, por ejemplo, Google Escolar, es un sistema de información. Nuestra centro de información es un sistema de información. ¿Y la fuente qué es? Un libro, ¿verdad? Un libro, por ejemplo. O un video. Son las fuentes. O podemos incluso decir, si el sistema de información es YouTube, la fuente es un canal y el documento es el video en específico, ¿no? Entonces, esta investigación nos desarrolla las habilidades para nosotros de forma metódica. Recuerden, cuando hablamos de método de seguir pasos, ¿verdad? Para lograr algo, en este caso en la ciencia, como un proceso de investigación, eso nos va a permitir tener no solo desarrollar la capacidad, la habilidad de buscar información, sino también los procedimientos, ¿verdad? Desarrollar nuestros procedimientos para acceder a la información que puede estar en los más diversos sistemas, ¿verdad? Fuentes y documentos. Perfecto. Ahora, ¿para qué hacemos la investigación documental? Para producir conocimiento sobre un determinado objeto de estudio. Y cómo ustedes me pueden, y alguien no tiene por qué ser Sara, cómo nosotros estamos haciendo investigación documental para producir conocimiento. ¿Por qué? ¿Quién me explica eso a partir de la experiencia que estamos desarrollando? A ver, parece que hoy con la lluvia y la humedad están medio adormecidos, sí. Hola. ¿Por qué nosotros estamos produciendo conocimiento a partir de la investigación documental en la que estamos? ¿Quién me explica eso? Hola. Yo creo que el meme que vi el otro día sobre las clases virtuales es realmente acertadísimo. ¿Ustedes saben qué decía ese meme? ¿Cómo era el meme? No, Listen, adelante. El meme decía que las clases virtuales son como sesiones espiritistas. ¿Han visto las sesiones espiritistas en las películas? Que se ponen la gente ahí alrededor de una mesa y se ponen a convocar a los espíritus. Espíritu de José, ¿estás ahí? Entonces, así estamos nosotros aquí. A ver, ¿están ahí? ¿Escuchan? ¿Se comprende? Y a veces hay la manifestación de alguien que dice. Y yo no quiero, por ejemplo, tenerlos con las pantallas encendidas, todo eso, porque sé que eso complica la conexión en general. Pero yo necesito que ustedes participen, porque si ustedes no participan, esto es un monólogo y el proceso del conocimiento que se hace tan complejo a través de lo virtual, porque no nos vemos, ¿verdad? No tenemos esa cercanía física, pues entonces se dificulta. Y después cuando llego al parcial o cuando llego a otra evaluación, no sé. Y no sé por qué no he interactuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿Entiende? ¿por qué? Pregunto, ¿por qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo yo puedo explicar a través del proceso que estamos desarrollando de investigar para elaborar un artículo de revisión? ¿Por qué nosotros estamos produciendo conocimiento sobre un determinado objeto de estudio, pensando en que nosotros somos los sujetos del conocimiento y el objeto de estudio es nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema, problema de investigación. ¿Por qué nosotros estamos produciendo conocimiento sobre ese tema? ¿Cómo es lo que estamos haciendo que fundamente esto que yo estoy explicando ahí? ¿Alguien me dice, por favor? Yo, Listen, si me permiten. Claro que sí, claro que sí.
Porque Claro a que sí. partir del estudio exploratorio y de la investigación que vamos a realizar, nosotros vamos a llegar a un resultado y a conclusiones que van a ser expuestas en un trabajo de investigación formal como tal. Ya. Y ese trabajo tiene dos dimensiones, ¿verdad, Patrick? Una es Sí. el perfil y la otra es el artículo. Ahora, mira cómo continúa el párrafo. Voy a leer para que sigas interpretándonos así como lo has hecho. Nosotros realizamos un proceso de búsqueda, como ya algunos se lo saben de memoria, de búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización de la información. ¿Y eso qué implica? Que tenemos una diversa información que vamos a ¿qué? A comparar, miren las palabras subrayadas, que vamos a analizar críticamente, que vamos a valorar lo que dicen los diferentes autores para nosotros plantearnos tanto nuestro perfil, como puede ser nuestro marco teórico conceptual, que todavía no lo hemos visto, pero como puede ser la situación problemática, ¿verdad? Y entonces elaborar nuestro artículo de revisión. Comparamos, analizamos críticamente, valoramos, ¿verdad? La información, la diversa información que nosotros hemos obtenido. Por ejemplo, en el caso tuyo, Patrick, ¿no? Tu tema es sobre las criptomonedas, ¿no? Criptomonedas. Ya. Sí, señor. Y puede haber en diferentes autores diversas definiciones de las criptomonedas, ¿no? Que varían un poco de un autor a otro. Podría existir eso, ¿no? No sé, en la Seguro. investigación, seguro, ¿no? Seguro que sí. Además, existen distintos tipos de criptomonedas. Exactamente. Entonces, según los autores, la definición puede variar, pero también los tipos de criptomonedas pueden variar de un autor a otro, porque tiene que ver con la percepción de cada uno, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Entonces, como tú tienes y cada uno de nosotros va a tener diversos autores con diversos criterios sobre su tema, entonces, ¿dónde viene este proceso de comparación, este proceso de análisis crítico de lo que dicen los autores, este proceso de valoración de toda esa información contenida en las fuentes documentales? Porque en tu marco teórico conceptual, tú vas a poner, por ejemplo, criptomonedas. Recuerden siempre lo que hicimos con nuestras preguntas de investigación, ¿verdad? Y la primera pregunta, seguro tuya, o de las primeras, era qué son, ¿no? Las criptomonedas. Claro, por supuesto, por Entonces, supuesto. tú tienes lo que dicen varios autores, y en tu marco teórico conceptual tú puedes recoger varios conceptos de los autores. Y ahí mismo Y en una decir, etapa. claro, pero mira, y ahí mismo decir, cuando planteas lo que dicen los autores con citas textuales incluso, por eso es que vamos a ver en todo este proceso que estamos iniciando hoy, la cuestión de las fichas bibliográficas y demás, o las fichas de investigación, tú puedes decir, por ejemplo, estas son las definiciones, tal autor plantea esto, más cuál autor plantea lo otro, y más cuál autor plantea lo otro. Pero este investigador se ascribe o está más de acuerdo con la visión de este autor. Así se trabaja el marco teórico conceptual. El marco teórico conceptual no es un listado de información, es un diálogo del investigador con la información que ha recopilado y que constituye la base de su investigación. Entonces, al tú decir que te ascribes al concepto de X persona o de X especialista de las criptomonedas, tú estás diciendo que ese es el concepto para ti. Aunque hay otros autores que plantean cosas un poquito diferentes. ¿Se comprende? Por eso es importante hacer una sistematización de datos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Por eso es que nosotros decimos, yo no me canso de decir, buscar, recopilar, ¿verdad? Seleccionar lo que verdaderamente me sirve y después que lo tengo seleccionado, entonces procesar y sistematizar toda esa información. Y lo primero que me permite sistematizar la información son mis fichas, ¿verdad? Son mis fichas bibliográficas, porque en mis fichas yo voy a tener las citas textuales, por ejemplo, de los autores que he seleccionado con el concepto de criptomoneda, en tu caso. Pero así,
los diferentes temas, ¿verdad? Por ejemplo, hay alguien aquí que iba a hacer un trabajo sobre economía circular, no es en este grupo, ¿verdad? Creo que no, creo que es en el grupo del miércoles. A ver, otro tema, aparte del de Patrick, que recuerdo bien de las criptomonedas, otro tema de este grupo, otro tema, problema de investigación. A ver si algún espíritu se manifiesta. Hola, nadie. El Grave, mío ¿verdad? es sobre la sobrepoblación mundial, dice. Ya. Entonces, por ejemplo, este fenómeno de la sobrepoblación, que tiene además con el impacto sobre los recursos del planeta, tiene varios conceptos. O sea, hay varias visiones de sobrepoblación. ¿Qué significa para tal autor sobrepoblación? ¿Y cuál es el impacto? ¿Qué significa para este otro autor? Entonces, tú vas a encontrar diversos autores cuya visión varía. Entonces, por ejemplo, en tu marco teórico conceptual, tú vas a dar un pantallazo de todas esas diferentes visiones. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Producir conocimiento. A partir de que nosotros recopilemos la información, la procesemos, analizándola críticamente, valorándola, comparando lo que dice un autor y otro, ¿verdad? Esa información que vamos a obtener de diferentes fuentes, no solo de libros, también de documentos electrónicos, también de artículos de revista, también de documentales y vídeos producidos por instituciones y personas reconocidas. Entonces, con toda esa información, nosotros vamos a producir un conocimiento más profundo. Y que, por lo tanto, ese procesamiento se presenta en sus resultados a través de un artículo de revisión. Por lo tanto, se generan, y estoy en el párrafito final de esta presentación, se generan nuevos conocimientos a partir de otros conocimientos ya logrados. A partir de lo que dicen los autores, ¿verdad? Sobre población y los criterios y el enfoque que tú le des a eso, pues entonces se genera un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque tú estás planteando tu visión como investigadora a partir de las visiones de otros investigadores reconocidos. Espero que estamos bien, que estemos bien. Pero ahora, no solo tiene un propósito la investigación, sino tiene principios. Y el primer principio es que tenemos que tener claros los objetivos. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Desde el inicio, en el planteamiento del problema, nos planteamos nuestro objetivo general. Fíjense que las tres primeras cosas que nos planteamos, dentro de las tres primeras cosas que nos planteamos en nuestra investigación, la primera era los objetivos. Tanto objetivo como general como específico. Y dijimos entonces, ¿verdad? Describir o explicar mediante un artículo de revisión qué cosa es esto, o cómo sucede tal cosa, o cómo ha sido el desarrollo de tal fenómeno. Entonces, claro, los objetivos que queremos. Porque ninguna investigación se puede desarrollar si no tenemos objetivos claros, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Buscando qué. Clave, la claridad de objetivo. Después, el procesamiento adecuado y correcto de la información, que es lo que decía Patrick hace unos minutos. Tenemos que sistematizar la información. Claro. Pero sistematizar la información es prácticamente ya lo último. Procesarla y sistematizarla a partir de las fichas, ya eso es lo último. En los protocolos de procesamiento implican cómo busco la información, cómo recopilo esa información, cómo la voy organizando, cómo selecciono lo que realmente me sirve y después cómo proceso y sistematizo la información. Ese es el segundo principio. Y el tercero es aplicar correctamente la metodología de la investigación documental.
aplicar mis métodos. El primero, análisis o revisión documental, otros métodos teóricos, las técnicas y los instrumentos de la investigación científica y documental, que en estas clases vamos a ver cuáles son. Después, yo tengo que realizar una presentación y una exposición de los resultados que sea adecuada y que sea eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que mi presentación, después que ya lo tengo todo organizadito, se va a realizar a través de un artículo de revisión. Y ese artículo de revisión es el que va a exponer mis resultados. En el caso tuyo, Patrick, por ejemplo, tu objetivo general, ¿cómo es? Ahora le digo, listen, deme un segundo, por favor. Aquí lo tengo. El objetivo general, explicar qué son las criptomonedas y cuál sería el impacto en la economía global mediante un artículo de revisión dirigido a los estudiantes de las carreras de la universidad, especialmente a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Perfecto. Entonces, aquí no es solo, fíjense, miren, volvamos atrás. El objetivo no es solo explicar qué es la criptomoneda, sino cuál es su impacto en la economía actual, ¿no? Actual. Así La es. economía global. Global, ya. En la economía global, en la economía globalizada del mundo en el cual vivimos. Entonces, ese es el objetivo. Un objetivo doble. Por un lado, explico cuál es qué son las criptomonedas y cuál es su impacto. Y tengo que hacerlo. Perdón. Tengo que hacerlo procesando correctamente la información. Tengo que hacerlo aplicando la metodología de la investigación documental, con sus procesos lógicos, con sus métodos, con sus técnicas, haciendo mi ficha para lograr lo que decía Patrick hace un rato, sistematizar la información. Y tengo que hacerlo elaborando o redactando un artículo de revisión con todas las de la ley, como debe ser. Y les cuento, dicen que me he encontrado con unos conceptos muy interesantes y a la vez que dejan mucho que pensar en este campo, que son la Cashless Society, que es una sociedad sin manejo de dinero en efectivo, y la Cashless Economy, que es la economía sin efectivo. Qué interesante. Y son unos conceptos, son complejos, porque en realidad el manejo físico del dinero está asociado a la historia de la humanidad desde la era de los fenicios, ¿no? Claro. Desde prácticamente. Entonces, esto implica a la vez una serie de controles de parte de gobiernos que a mucha gente no le gusta y se está poniendo muy interesante mi investigación, le comento. Qué bien. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Incluso la idea, los descubrimientos, que eso es lo rico de la investigación, los descubrimientos te pueden llevar a darte cuenta que hace falta investigaciones, ¿no? Otras investigaciones complementarias a la que estás haciendo. Porque, por ejemplo, estas concepciones económicas de economía sin uso de dinero, ¿no? Todas estas cosas merecen, ¿no? Ser explicadas en profundidad. Interesantísimo, sí. Seguro que sí. Hay cuestionamientos ya muy, muy interesantes y muy importantes en aspectos microeconómicos, ¿no? No en los macro precisamente, pero principalmente en los micro, en los que la gente se pregunta cómo sería ir a la tienda, a la venta del barrio, digamos, o hacer una venta de algo de segunda mano que uno tiene en casa. Dentro de una economía sin dinero físico, esta situación sería pues prácticamente nula. Y existe a través de las criptomonedas un control de las autoridades, llámese gobierno, llámese Banco Central, de todos los aspectos de las transacciones económicas de una persona. Ya. Oye, interesante. Interesante. Claro. Y eso es lo que todo el mundo va a ir descubriendo, lo que está haciendo, lo que ha descubierto Patrick, que en la medida en que usted comienza
a penetrar más profundamente en la información sobre su tema y problema, va a ir descubriendo diversas visiones y también ramas insospechadas, ¿no? De ramificaciones insospechadas del tema. Por eso muchas veces en este proceso de investigación en que ustedes están ahora, uno cambia su enfoque. O sea, puede cambiar su objetivo, puede cambiar la formulación del problema, porque se da cuenta que hay formas más precisas y un poquito diferentes a lo que inicialmente tenía. Porque ¿qué es lo que pasa? Que uno hace siempre una investigación previa. Cuando uno descubre el tema, dice, esto me interesa, voy a ver, porque además no se conoce mucho, uno hace una investigación previa, digamos que más superficial. Pero ya, cuando tiene que recopilar información, buscar y recopilar información, y cuando tiene que seleccionarla, y cuando empieza a procesarla, pues se descubre mucha más información. Y eso puede llevarnos a hacer determinados cambios en nuestro tema y problema, y también en nuestro objetivo general, y no le teman a eso. Es preferible afinar, ¿verdad? Es como un instrumento, recuerden, el perfil de la investigación es como un instrumento y tiene que estar bien afinadito. Entonces no puede tener disonancias, no puede tener ruido. Si usted ve que lo que ha descubierto modifica su concepción inicial, pues no tenga miedo, cambie, ¿verdad? Cambie, mejore, enriquezca, afine su objetivo. Ajá. Muy bien. Ahora, si ya vimos el propósito y vimos la aplicabilidad, perdón, y vimos los principios, ahora vamos a ver la aplicabilidad. Y la idea es esa, que puede ser aplicada en cualquier conocimiento, campo de conocimiento humano. Y sea científico o no, ¿verdad? Sea científico o no. Solo hace falta que necesitemos generar productos intelectuales, o sea, realizar una producción intelectual que brinde panorama y conocimiento sistematizado sobre los temas que nosotros desarrollamos o que hemos descubierto. Entonces, cualquier tema. Y aquí en la aplicabilidad, yo siempre ponía el ejemplo, no sé si lo hemos hablado cuando hablamos de investigación documental, yo siempre pongo el ejemplo de un estudiante que era chef en uno de los grupos que he tenido de investigación documental. Ese ejemplo se los puse. En el sentido de la aplicabilidad. No les he hablado de eso. ¿Hola? Me parece que no, Listen. Ya. Creo que sí. Ya. Es sencillo. El muchacho es chef y le habían pedido un artículo para una revista de cocina internacional. Y entonces él dijo, profe, yo sé que un artículo de revisión es un artículo científico y que un artículo de una revista es más periodístico. Pero yo después que haga esta investigación y haga mi artículo de revisión, de ahí de mi artículo de revisión, con toda la información que tiene, yo puedo sacar una versión como periodística. Y yo le dije, claro que puedes hacerlo. Entonces, le habían pedido un artículo sobre el majadito como plato típico de la comida cruceña y boliviana, o de la comida oriental y boliviana, porque no es solo de Santa Cruz el majadito, ¿no? Sino en todo el oriente. Y entonces él hizo esa investigación, aprovechó que le habían pedido eso e hizo la investigación sobre el majadito. Y aparentemente es una cosa simple, pero no lo es. Porque incluso cuando usted empieza a hacerse preguntas de investigación a partir de este plato que forma parte de la cultura, ¿verdad?, boliviana, hay preguntas muy interesantes. Y responderse a esas preguntas implica una investigación documental importantísima. Por ejemplo, usted se pregunta, el plato del majadito. No tienes que preguntarte qué es el majadito, porque bueno, pero bueno, si quieres preguntarte eso para hacer una definición del majadito como plato,
como una especie de plato combinado, no sé qué, de acuerdo a los conceptos que priman en la culinaria, te lo puedes hacer. Pero hay preguntas muy interesantes, por ejemplo, ¿dónde surge? Porque se habla que se come en el Oriente entero y de ahí a Bolivia, pero ¿dónde surge? ¿En un departamento específico? ¿Está relacionado con un pueblo, con un lugar? ¿Está relacionado con una persona? ¿En qué época surge esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo este plato? ¿Ha ido cambiando? ¿Siempre fue así? ¿Siempre tuvo estos ingredientes? Miren cuántas cosas interesantes que responderse a partir de un fenómeno que es cultural. Incluso, una cosa que puede ser interesante, ¿por qué hay dos tipos de preparación de este plato? Uno que es tostado, como ustedes dicen, y otra que es batido. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué razón? Miren cuántas cosas. ¿Cuáles son las diferentes preparaciones de este plato? De acuerdo a los lugares, varía. En el Oriente el majadito es igualito en todas partes, o en el Beni hay características especiales, o en Pando, o en Santa Cruz es igual todo, o los ingredientes cambian, la preparación, hay algunos elementos que pueden cambiar. ¿Cómo ha ido cambiando o cómo se cambia el plato cuando se usan ingredientes que son característicos del occidente, por ejemplo? ¿Verdad? Porque ya la carne de res y todas esas cosas allá es diferente el asunto. Entonces, ¿se hace con carnes de animales andinos? ¿O cómo se hace? Miren cuántas preguntas, cuántas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque la investigación documental se puede realizar en cualquier campo del conocimiento. Y si seguimos en el campo de la cultura como este, tenemos, por ejemplo, formas músico-danzarias del Oriente, por ejemplo, el taquirari, la chovena, el carnavalito, han surgido y se han desarrollado en un tiempo determinado. ¿Cómo ha sido este proceso? Eso solo lo puedes saber investigando. También el universo de la cultura y el arte es importantísimo, ¿verdad? Que tú hagas una investigación ahora. Dramaturgos cruceños actuales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los dramaturgos que actualmente escriben en Santa Cruz? De forma sistemática o esporádica, a partir de proyectos o como sea. ¿Quiénes son? Eso necesita una investigación. Fíjense cuántas cosas y en cuántos campos se pueden realizar investigaciones. Solo está en descubrir el problema, en decir esto merece ser investigado, necesita ser investigado. ¿Está claro? Y entonces, aquí tenemos los pasos de los que siempre hemos hablado. La búsqueda, la recopilación, la selección, procesamiento y sistematización de la información. Y cuando hablamos de procesamiento, hablamos eso, lo que estaba por ahí adelante cuando empezamos esta presentación. La capacidad de analizar, de sintetizar, de valorar la información que tenemos. Pues ahí está el proceso que nosotros hemos seguido hasta el momento, explicado de forma teórico-práctica. ¿Alguna duda con respecto a esto que hemos visto? ¿Quedó claro ahora que hemos presentado así el proceso, ¿verdad?, de la investigación en cuanto a su, ¿verdad?, a su aplicabilidad, en cuanto a los principios? ¿Quedó claro eso? Sí, Lisa, por mi parte quedó claro. Gracias. Muy bien, perfecto, ya. Entonces, y esta es la función que tiene esta clase, que nosotros conectemos con la teoría, esa teoría y práctica que hemos estado desarrollando. Ahora, si ya vimos, ¿verdad?, la investigación científica en cuanto a su propósito, o la investigación documental, perdón, en cuanto a su propósito, principios y aplicabilidad,
vamos ahora a ver lo que serían las etapas y las fases de la investigación, que es otra presentación para que nos demos cuenta del trabajo que hemos estado haciendo. Muy bien, listo. Esta foto también me gusta porque refleja la realidad, ¿no? de la investigación hoy. La dimensión digital, ¿verdad? Que tiene el proceso de investigación, no solo física, sino la dimensión digital tan importante que tiene la investigación hoy. Muy bien, la investigación documental, el proceso metodológico, las etapas y las fases. Y tenemos una frase, como en la presentación anterior, de Rob Scarmax, que ya es una frase, digamos, más apegada a la reacción científica, a diferencia de la de Fleming que vimos en el encuentro pasado, perdón, en la presentación pasada. Pues bien, aunque tiene todavía su matiz poético, ¿no? Bonito. Muy bien, ¿quién me lee, por favor? La investigación documental es la metodología que nos permite sumergirnos en diversas fuentes de información para encontrar las respuestas y construir el conocimiento. Rob Scarmax. Ya. Y Patrick, ¿cómo nos explicas eso a partir de lo que estás haciendo y los descubrimientos que has hecho? De entrada le puedo decir que el tema que elegí es mucho más complejo de lo que pensé. Porque yo tenía una idea específica, un poco vaga en todo caso. Justamente por eso elegí el tema, porque no lo conocía. Quería conocer más al respecto. Pero resulta que me encontré con una situación mucho más compleja respecto a la macroeconomía, que es donde tiene incidencia justamente el uso de las criptomonedas. Entonces, como resultado de la investigación, he llegado a problemas y causas que están pues de lejos más allá de lo que yo tenía en mente, ¿no? Entonces es por eso que la metodología nos permite encontrar diversas fuentes de información en búsqueda de la respuesta. Muy bien, gracias Patrick, genial, excelente. Eso es, y ese descubrimiento en la medida en que cada uno vaya haciéndolo, lo van a tener todos. Muy bien, entonces la investigación documental, el proceso metodológico. Y lo vamos a ver con esta pirámide muy sencilla que nos va a plantear. Recuerden que cuando hablamos de metodología, estamos hablando de la integración de métodos, técnicas e instrumentos, de la integración de varios procesos en uno, que es la metodología para lograr algo en específico, ¿verdad? En este caso, en la investigación nuestra, como es documental, es una metodología eminentemente teórica. Y bueno, ¿por qué empieza eso? Por la percepción del estado de conocimiento que el investigador tiene sobre sí mismo y sobre su público objetivo. Es lo que tú estabas diciendo ahora mismo. Al principio yo tenía una idea vaga, tenía una idea de cómo era esto y cómo funcionaba esto, y tenía también la idea de que mi público objetivo lo desconocía, y ahí estoy situado inicialmente. Yo desconozco esto. Mi público objetivo desconoce esto, desconoce este tema, desconoce este problema. Es un problema de desconocimiento, tengo que contribuir a resolverlo, tengo que contribuir a resolver ese vacío de desconocimiento. Y entonces, ya tú empiezas a precisar tu tema, problema de investigación. A veces varios. A veces, como en el caso tuyo, Patrick, tú siempre dijiste uno solo, ¿no? Planteaste uno solo desde el principio, que era este, ¿no? Sí, es correcto.
pero hay algunos estudiantes que pueden tener varios, que le pueden interesar varias cosas. Entonces tú descubres temas, problemas de investigación posibles, o sea, los que son posibles de investigar y que además te motivan. Pero tú tienes que al final elegir uno. Y por eso haces una investigación documental previa. Yo voy a buscar un poquito de información, que siempre yo recomiendo, vaya a Wikipedia primero, es la base, no le tengan miedo. Wikipedia es muy seria, hay mucha gente seria trabajando ahí. Entonces, por lo tanto, vaya ahí, es la base, y después profundice un poco más. Pero vaya a Wikipedia. Y Wikipedia le va a permitir incluso, de esos temas que usted tiene, seleccionar cuál es el bueno. Y cuando digo cuál es el bueno, digo relativo, esto es subjetivo, ¿verdad? ¿Cuál es ese con el que usted se va a quedar? Y después ya usted lo determina y dice, este es mi tema, problema. Lo voy a investigar. Y ya cuando lo determina, entonces comienza en serio la profundización, que es lo que cuenta Patrick, que ha hecho descubrimientos muy interesantes ahí. A partir de buscar, de recopilar, de seleccionar, de procesar y sistematizar la información, proceso en el cual todavía ustedes se encuentran. ¿Y cómo lo hago? Aplicando métodos, técnicas e instrumentos de investigación teóricos. Los métodos de investigación son teóricos y empíricos. ¿Cuáles son los empíricos? Los empíricos son los que nos permiten interactuar con la realidad en el campo. O sea, se dice investigación de campo cuando hablamos de interactuar con la realidad, con las personas, instituciones y demás. Aquí ustedes están interactuando solo con la información. Por lo tanto, los métodos que está usando no son empíricos, sino teóricos. Entonces, ¿cuáles son sus métodos? Análisis y síntesis, histórico-lógico, dialéctico, los métodos que permiten procesar información que usted encuentra en diferentes sistemas, ¿verdad? Fuentes y medios. Y ahí está la clave del asunto. Solo eso, no entrevistas, no trabajo de campo, solo investigación documental. Ya aplico esos métodos, técnicas e instrumentos y produzco intelectualmente en formato de presentación de resultados. En este caso, ¿cuál? Artículo de revisión. Pero puede ser artículo científico, pero puede ser monografía, ¿verdad? Pero puede ser un ensayo científico o un informe de investigación. Hay diversas formas, diversos formatos, como aparece ahí. Pero ¿cuál es el que nosotros estamos usando? Artículo de revisión. Y por último, la presentación del resultado final de la investigación, que en el caso de ustedes tiene dos dimensiones. Por un lado, el perfil realizado, que es la base para el otro producto, que es el artículo realizado. Muy bien, este es el proceso, ¿verdad? Este sería el proceso metodológico. Y ahora, si hablamos de etapas, si pudiéramos decir, bueno, este proceso, ¿cómo sería en etapas? Bueno, en etapas sería así. Primero, yo concibo y planeo. Y es lo que hemos estado haciendo. Descubro el tema, creo el árbol de problemas, me planteo las preguntas de investigación, elaboro mi perfil, elaboro mi cronograma y mi guía de trabajo, ¿verdad? Que estamos para hacerlo en cualquier momento. Después yo hago mi revisión documental, que es lo que ustedes están haciendo a la vez de este proceso, aunque aquí metodológicamente aparece primero uno y después otro. Estos son dos procesos que se van realizando de forma, o sea, de forma paralela, y ya entonces la revisión documental y el trabajo metodológico, buscando, recopilando, seleccionando, procesando y sistematizando la información, para después entonces hacer la creación literaria científica, que es escribir mi texto, la revisión de ese texto, la edición y el texto final. El término creación literaria científica es un término bonito porque la literatura científica existe, igual que la literatura artística, ¿verdad? En la que podemos tener
novelas, cuentos, libretos o obras dramatúrgicas, poesía, todo eso está en la literatura artística. Y quizás transitando entre la literatura artística y la literatura científica estaría el ensayo, ¿verdad? Porque el ensayo, como una visión del autor sobre un tema determinado, que puede ser filosofía, cultura, arte, ya es una producción literaria que se va acercando a lo científico. Entonces, por un lado tenemos la literatura artística, por el otro la científica, y en el medio de ambas lo que podría ser el ensayo, ¿verdad? Que es una forma muy peculiar, que muchos incluyen dentro de la literatura artística, pero a mí me gusta más bien situarlo, como se dice, a caballo entre las dos, o como un puente entre una y otra. Y por último, la estrategia de comunicación con la presentación de resultados, que es ya su artículo. ¿Y qué usted va a hacer con él? ¿Qué es lo que usted piensa para presentar ese artículo? A partir de su objetivo, ¿verdad? Del objetivo que se planteó. Ahora, si primero vimos la visión metodológica, la visión en etapas, si planteamos una visión de fases que son como que más pequeñitas que las etapas, pues entonces sería así. Primero indago y gesto, ¿verdad? Mi investigación. Después descubro mi tema y me planteo mis preguntas. Después elaboro el cronograma y la guía de actividades. Recuerden que aquí en el segundo, aparte de plantearse las preguntas, estaría el árbol de problemas. Identifico sistemas y fuentes de información. Sistema de información, Google Escolar o Google Académico. Sistema de información, Serinfo, Centro de Información. Sistema de información, YouTube, ¿verdad? Todos los sistemas posibles. Y después hago mi revisión documental. Y revisión documental es eso, buscar, recopilar eso que hemos hablado tanto, proceso y sistematizo la información, redacto y presento mis resultados mediante un artículo de revisión. Aquí lo tenemos como fase, pequeña fase. Listo. Muy bien. Ya está claro, entonces también el proceso de la investigación a partir de lo que llamaríamos etapas y fases. Tenemos entonces que nos queda la última de las tres. Yo creo que ya tenemos mucha más claridad en todo lo que hemos estado haciendo y ahora veríamos lo que tiene que ver con el proceso metodológico y los procesos lógicos, métodos, técnicas e instrumentos que nosotros vamos a aplicar en la investigación documental. Esta es un poquito más larga, pero nos queda todavía una hora, ¿no? Son apenas las 10. Son apenas las 10. Yo creo que tenemos tiempo para investigarla. Bueno, diferentes dispositivos móviles que nos permiten conectarnos con las fuentes de información y los documentos. En esa foto. De investigación documental, procesos lógicos, métodos y métodos de investigación documental. A ver, esta frase de Max, ¿quién lee, por favor? Yo creo que hoy hay un solo estudiante en clase, sí. Bueno, y alguien que ha hablado por ahí, tres han hablado, pero prácticamente es como si Patrick fuera el único que está aquí. Yo puedo leer, Listen. ¿Cómo no, mi cielo? A ver, gracias. Ya. Solo una investigación llevada a cabo de forma metódica nos puede proporcionar claros conceptos de las cosas, hechos y fenómenos. Hernán Max. Ajá. ¿Y cómo
¿Cómo nos interpretas eso tú, mi cielo? Ahí la clave es entender el concepto de metódico, que por lógica se entiende qué quiere decir metódico, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Este concepto Ahí quedó no claro entiendo, aquí. Luis. ¿Cómo, mi No, cielo? Sí, a ver, vamos a ver qué nos dice Patrick. Dime, no, por muchacha. favor, adelante, No, Eduardo. ella. No, sí, ella. O sea, vamos a ver qué nos dice Patrick, ella, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Correcto. ¿Cómo es tu nombre, hija? Duane. Ah, Duane. Duane, es que tú me dices Duane, pero yo aquí no veo, aquí yo nada más tengo el PowerPoint, no veo como en el otro, en la otra pantalla los nombres de todos. A ver, aquí la clave está el concepto metódico. ¿Metódico de qué viene, Duane? ¿De qué viene esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Hola? Que sea ordenado, Viene de método, ¿verdad? claro. Que Entonces sea ordenado y implica sistemáticamente. exactamente que sea ordenada, organizada, siguiendo los pasos. Entonces, si eso Claro. es así, ¿qué quiere decirnos Max con esto? Que si la investigación es de forma ordenada, nos puede dar claros conceptos de las cosas y lo que dice esto es el fenómeno. O sea, eso quiere decir que siguiendo ese orden que el método, técnicas y los instrumentos nos dan, vamos a poder tener con claridad los conceptos, los hechos y los fenómenos que nosotros desarrollamos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de método, gracias, Vane, cuando hablamos de método, hablamos en lenguaje común de un medio, un camino para lograr algo, pero cuando hablamos de método científico, estamos hablando de pasos ordenados para obtener un nuevo conocimiento. Y esos pasos ordenados o los métodos se valen de técnicas y se valen de instrumentos. Por ejemplo, nosotros trabajamos como pasos ordenados con análisis documental o revisión documental. Es lo que ustedes están haciendo. La revisión documental. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Buscar información, recopilarla, seleccionar la que me sirve, procesarla y sistematizarla. Ahora, ¿cómo la proceso y la sistematizo? A partir de estos instrumentos, que son las fichas. ¿Qué son las fichas? Las fichas de investigación. Entonces, ahí ya yo tengo todo, ¿verdad? Un método de análisis y revisión documental, por ejemplo, que es el primero que estamos usando, los pasos ordenados de este método que implica aplicar la técnica, que es buscar, recopilar, ¿verdad? Seleccionar, procesar y sistematizar la información y los diferentes tipos de fichas. Entonces, cuando yo uso método de investigación, economizo esfuerzo. Es más rápido, ¿verdad? Porque yo sé, por ejemplo, imagínense lo que le ha pasado a Patrick. Él ha empezado a buscar información y ha encontrado mucha más y más rica de lo que tenía. Entonces sabe que tiene que estar en la etapa de búsqueda y que sabe que tiene que recopilar y sabe que después tiene que seleccionar de todo eso que ha recopilado y comenzar a procesar y a sistematizar la información. Entonces, teniendo claro esos pasos, siguiendo esos pasos, yo economizo esfuerzo, economizo tiempo, pues me va a permitir obtener de forma lo más rápido posible un conocimiento riguroso y lo más exacto posible sobre el objeto de estudio. Entiéndase el tema, problema de investigación. Ahora, en el caso de la investigación documental, como ya dijimos, el método fundamental es el método de revisión y análisis documental, que va a permitir gestionar la información en tres momentos. Uno, búsqueda, recopilación
y selección de la información. Después, ¿qué? Procesamiento, sistematización de la información. Y por último, la redacción del artículo de revisión. 4, perdón, no era el último. Y el 4, la comunicación de resultados. Claro, aquí ya nosotros culminamos el proceso, ya tenemos el artículo, ya lo redactamos, y aquí nosotros ya comunicamos los resultados, que es la entrega. Después que ya está hecho el artículo. Entonces, se requiere un trabajo metodológico en investigación científica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que fusionar métodos, técnicas. No solo la investigación documental implica usar el método de análisis y revisión documental. Yo tengo que integrar otros métodos. Y ahí es donde tengo entonces buscar y darme cuenta que de acuerdo al tema que yo estoy investigando, cuáles métodos se complementan entre sí, a partir de los objetivos, de para qué se usa cada uno de los métodos. Recordemos, por ejemplo, cuál era la etapa de investigación documental. Descubro y planeo, ¿verdad? Descubro mi tema, hago mi árbol de problemas, mis preguntas, mi cronograma, mi guía de trabajo, hago la revisión documental. Aquí en esto que está azulito o celestito estamos nosotros, buscando, recopilando, seleccionando, procesando, sistematizando la información para escribir el artículo y después presentarlo. Por lo tanto, un trabajo metodológico en cuanto a procesamiento y sistematización de la información, que es la etapa donde estamos, lo primero que sería determinar qué procesos lógicos voy a usar. Y aquí es importante que cese el monólogo y que podamos interactuar para comprender los procesos lógicos. Esos procesos lógicos me van a permitir convertir la información procesada en información ordenada y lista para escribir mi artículo. ¿Cuáles son los procesos lógicos que nosotros podríamos utilizar? Y aquí tenemos el primero. Muy bien. ¿Quién me lee para hacer el análisis? Incluso si es posible, para comprender este proceso lógico que sería el primero, a partir incluso de su propio problema de investigación. Además, el que participe aquí ya va a tener resuelto la utilización del método de análisis y síntesis o el proceso lógico de análisis y síntesis en su marco metodológico. ¿Quién participa aquí? Para que juntos vayamos comprendiendo esto desde su tema. Yo, listen, si se puede, por favor. Claro, claro que se puede, todo el tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Vanegas. Ya, Sebastián. A ver, recuérdame tu tema, problema. Es de... Ahorita se lo leo mejor el tema. Ya. Estrategias diseñadas y aplicadas por diversos países para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ya lo recordé. Perfecto. O sea, tú lo que vas a hacer es una descripción, ¿verdad? Descripción en tu objetivo general. Sí, correcto, descripción. Ya. Exacto. Tú vas a hacer una descripción de las diferentes estrategias. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo tú vas a usar el proceso lógico de análisis y síntesis? Por ejemplo, hay una etapa inicial antes de llegar aquí. La etapa inicial es lo que hemos hablado, ¿te acuerdas? ¿Qué países voy a seleccionar? ¿Cuál va a ser el criterio para seleccionar esos países? ¿Va a ser por continente? ¿No? ¿Cómo lo has hecho tú en este caso, la selección de los países? Dependiendo de las acciones que se tomaron. O sea, Ya. en Latinoamérica, Brasil es un extremo, Argentina es otro, cuarentena estricta y el otro sin cuarentena. Después Ya. de... Así, me gustaría, digamos, de cada continente, igual como usted mencionó, 2 ejemplos. Ya, ¿te das cuenta? Eso es un criterio, me parece válido. O sea, tenerlo en cuenta por continente, pero poner 2 ejemplos que no sean similares, sino que sean diferentes para que sea rica ese contraste, ¿verdad? Ese análisis crítico que voy a hacer entre una cosa y otra. Entonces, eso es lo primero. Y ya yo tengo entonces, después de eso, ya tú tienes todos los países que vas a analizar. Imagínate que son... ¿cuántos has seleccionado más o menos? ¿Cuántos países?
Tenía seis bien, o sea, harta información y no sé si podía incluir algunos más. Claro, lo que tú tienes que ver, Sebastián, es la cuestión de la factibilidad. Para escribir el artículo no te pases, no sea demasiado amplio. Sí, Lo importante es que sea representativo. Lo importante, por ejemplo, es que ningún tipo de estrategia se te quede fuera. Que haya una estrategia por ahí que se haya hecho en algún país que sea muy diferente a todas las otras y que se te quede fuera. Por lo tanto, no es tanto la cuestión de los países, sino la cuestión de las estrategias. Por eso me pareció muy interesante cuando tú decías que yo sí he tomado en cuenta la cuestión de los continentes, pero he tomado en cuenta sobre todo las estrategias. Porque, por ejemplo, muy parecido a lo que hizo Bolsonaro en Brasil, es lo que hizo Trump en Estados Unidos, ¿no? sí. Algo interesante de eso, dicen, es que ellos, o sea, no podían, o sea, por su forma de gobierno no pueden interponerse a la libertad de las personas. Es decir, que no pueden obligarlos a quedarse en su casa. Ellos tienen Yeah. una política de que sí deberían cuidarse, pero es decisión de cada uno si quiere salir, digamos. Y salir sin barbijo igual, pero dentro de los restaurantes, de los lugares privados, los Uh-huh. cines, malls, no pueden incumplir estas normas, digamos, ya del uso de barbijo. Interesante. O sea, a diferencia de nosotros, por ejemplo, que sí se puede, o de Argentina, que sí se puede dictar una cuarentena rígida desde el Estado, ¿verdad? Desde el gobierno, Claro. en esos Sí, países no se puede hacer. Incluso tengo entendido también que en el caso de Brasil y en el caso de, mm, de los Estados Unidos, los gobernadores, ¿no? De los estados son totalmente independientes, ¿no? sí, su federalismo es bien estructurado y, o sea, hay leyes que son para cada estado, digamos, porque Claro, entonces, bueno, son países grandes también y toman decisiones en base a su gobernación. Es similar también a lo que ocurrió aquí en Bolivia. La gobernación ya tomó un poco más de autonomía para tomar decisiones en Santa ya, Cruz. claro, entonces ahí ves, esto que tú estás haciendo es precisamente el análisis, ¿verdad? Comprender que cada país lo hizo diferente de acuerdo a sus características, ahí estás como descomponiendo el fenómeno. No estás analizando las estrategias globales como algo que todo el mundo hizo de la misma forma, sino que cada cual hizo de forma diferente, de acuerdo a su realidad, a su sistema político, a sus leyes, cada cual lo hizo de forma diferente. Entonces, ese es lo que llamamos comprender el fenómeno a partir de sus partes, ir descomponiendo todo, y después ya tú vas uniendo, después ya tú eres capaz de decir, como tú hiciste un análisis y sabes cómo desmenuzado, ¿verdad? Cómo lo hizo Brasil y cómo lo hizo no sé qué y cómo lo hizo Bolivia, ya tú puedes decir, ah, estos países lo hicieron de forma similar. Y lo hicieron de forma similar porque sus contextos sociopolíticos, socioeconómicos son parecidos y empiezas eh, ya a sintetizar la información después que tú hiciste la descomposición, dividiste en parte el fenómeno que estás estudiando. ¿Se entiende el proceso de análisis y síntesis? Sí, correcto. A ver, ¿le puedo comentar, Lisa, a ver si estoy bien en lo Claro, que comprendí? claro. Este, una vez yo tengo las estrategias y los diseños de mi análisis, ¿no? Todo ya separado y bien estructurado de cómo lo voy a plantear. Eso entendí una vez tenga el análisis y sobre eso hago mi síntesis, que Claro, ya vendría a ser la y tu interpretación. síntesis, exactamente lo que tú estás diciendo. Ah, vemos entonces dos grandes grupos o tres grandes grupos. A ver, yo estoy arriesgándome aquí a decir algo que no tiene fundamento porque yo no he hecho la investigación. Tenemos entonces un grupo de países que han aplicado la cuarentena rígida y han ido flexibilizando a lo largo del tiempo. Tenemos otros países que no han aplicado cuarentena ninguna, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya tú te das cuenta, ya tú eres capaz de sintetizar, de organizar esa información de acuerdo a un criterio
que el propio análisis te ha permitido construir. ¿Sí? Perfecto, Ulises, sí, se entendió muy bien, gracias. Genial. Y eso mismo en el caso tuyo, Patrick, ¿verdad? Sí, licenciado, es correcto, gracias. En el caso tuyo, el mismo, el fenómeno de las criptomonedas, su influencia y cómo puede en un país, en otro, en sistemas económicos diferentes funcionar de diversas formas. Y ahí sintetizar todos los descubrimientos que has ido haciendo. Entonces, eso puedes hacer con el método de análisis y síntesis. Ahora, y está este otro que está muy relacionado, Sebastián, que está muy relacionado con el anterior, ¿verdad? Que es el de concreción y abstracción. Y aquí parte, ¿estamos, Sebastián? ¿Estás conmigo? Sí, Ulises, lo estoy siguiendo. Ya. Este método también te sirve. Y a todos. Son procesos lógicos. Yo solo he puesto 4, ¿verdad? No, 3. Análisis, síntesis, concreción, abstracción, inducción, deducción. Sobre todo estos dos son muy importantes para desarrollar nuestras investigaciones. Por ejemplo, si en el análisis y síntesis tú descompones eso que estás estudiando en sus partes para darte cuenta cómo funciona todo, cómo está estructurado todo, y después lo unes con una comprensión de eso y eres capaz de, desde esa comprensión, plantear valoraciones, ¿verdad? Como estás haciendo, Sebastián, ¿verdad? Sí, Ulises. ¿Se refiere a los resultados que dieron esas estrategias? O sea, a tus consideraciones, ¿no? De cómo funcionaron o los resultados que dieron esas estrategias o las comparaciones que tú puedes ir haciendo entre uno y otro. Estamos en análisis y síntesis todavía. Ahora, aquí, cuando pasas a la concreción, en la primera parte, que es esta que está aquí arriba, tú no tienes que dividir porque ya tú hiciste tu análisis, este método es complementario. Aquí tú partes de un hecho concreto. ¿Y el hecho concreto cuál es? Por ejemplo, los países que aplicaron una cuarentena rígida y los países que no aplicaron una cuarentena rígida. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Entonces, partes de un hecho concreto para hacer una teorización sobre eso. ¿Cuál es el hecho concreto? Hay un grupo de países que aplicaron una cuarentena rígida, hay un grupo de países que no la aplicaron y hay un grupo de países quizás situados en el medio que aplicaron determinadas restricciones. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron cada uno? Porque fíjense, a ver, hay una cosa aquí, en estas estrategias, el asunto tanto no era evitar, a ver, desde mi percepción, y tú que has investigado en profundidad, perdón, se me fue Sebastián, me lo puedes decir, el asunto cuál era, no era tanto evitar el contagio, innegablemente sí, sobre todo a las personas de riesgo y demás, pero era evitar, o sea, disminuir la curva de los contagios para que no se saturaran los sistemas de salud y los sistemas de salud no fueran sobrepasados. Eso era lo que pretendía la estrategia del confinamiento. No era solo que las personas se protegieran y proteger a los más vulnerables, sino proteger a los sistemas de salud para evitar lo que pasó en Italia, lo que pasó en España. En los primeros países donde esto creció, porque recuerden que aquí incluso la epidemia el contagio llegó de Italia. La primera señora que vino de Italia. Pero al final no se sabe si esa pobre señora de San no sé cuánto contagió a alguien, parece que no, con todo lo que la hicieron sufrir a la pobre. Ella, aunque fue la paciente cero, no contagió a nadie. Sin embargo, otros sí, que vinieron de otros países de Europa. Porque de ahí vino el contagio inicial, porque es que ahí empezó el asunto. Claro, empezó en China, pero por lo menos no hay claridad en que los primeros contagios en Bolivia vinieron de China.
Hasta ahora los primeros contagios en Bolivia vinieron de Europa. Es posible que después hayan entrado personas de China y hayan contribuido a ese contagio, pero los primeros contagios vinieron de Europa, los primeros casos. Entonces, esos son los hechos. Ahora, ¿qué me permite a mí plantear esto que estoy diciendo? Los primeros contagios parecen haberse producido en Bolivia a partir de pacientes o de enfermos que desconocían su condición y que venían de Europa. Esa es concreción y abstracción. Es la capacidad que yo tengo a partir de un hecho de teorizar. Y es como decíamos, Sebastián, en tu síntesis, ¿qué tú dices? En tu síntesis tú dices de que los países podrían dividirse de acuerdo a sus estrategias en cuanto al confinamiento en 3 grupos. Los países con un confinamiento realmente rígido y una cuarentena rígida, los países que no desarrollaron ningún confinamiento y los países que desarrollaron ciertas dimensiones, ¿verdad?, de confinamiento y de control. ¿Cuáles son los resultados en los 3 casos? Realmente los países que hicieron confinamiento protegieron su sistema de salud, o sea, no vieron su sistema de salud colapsado. Los países que no confinaron a las personas y no declararon la cuarentena, vieron o no su sistema de salud colapsado. Los países que hicieron algunas medidas restrictivas, aunque no llegaron a una cuarentena rígida, ¿cómo funcionó esto con respecto a su sistema de salud? Esa es la abstracción. A partir de un hecho concreto que tú has creado desde tu análisis y síntesis. ¿Se comprende, Seba? Sí, Listen, totalmente, ya quedó más clara la idea. Ya, perfecto. Para que veas cómo se complementan. Entonces, cuando tú hagas tu metodología, tú vas a plantear la concreción y abstracción y el análisis y síntesis. ¿Cómo te pueden permitir comprender el fenómeno que estás estudiando? Ahora, el último proceso lógico es este, que se los explico para que lo tengan claro, pero en todos depende su utilización del tema problema de investigación. En este caso es la inducción y la deducción, ¿verdad? Por ejemplo, si lo aplicamos a tu método, Sebastián, ¿verdad? Por ejemplo, hay un grupo de países que aplicaron la cuarentena rígida y esos países obtuvieron determinados resultados con su estrategia de enfrentamiento al COVID. ¿Hasta ahí estamos bien? Un grupo de países que se caracteriza en su estrategia por la cuarentena, por restricciones realmente muy fuertes al movimiento de la población y lo demás. Hay un grupo de países que optaron por estrategias así. ¿Es así, Sebastián? Es así, Listen, sí. Perfecto. Y esos países obtuvieron con esa estrategia determinados resultados. ¿Sí? Claro, sí, Listen. Sería ¿sí? ahí de lo que usted menciona, Listen. Los países que tienen cuarentena más larga, digamos que se conocen, son Argentina y el mismo Wuhan, la ciudad de China. Ya. Y ya se recuperó más rápido después de 160 días, creo, Wuhan, ya como que se recuperó de la cuarentena, un poco menos rígida se hizo, pero sigue, y la Argentina sigue totalmente rígida. Ya. Ahora, claro, como yo entiendo que en este trabajo de investigación yo no puedo dar simplemente mi opinión personal, ¿o sí? O sea, claro, porque tú puedes combinar tu opinión personal, tu visión personal, pero fundamentada con lo que dicen autores, ¿comprende? Ya, correcto, sí, perfecto. Era más que todo eso, porque a través de, o sea, los resultados que arroja la cuarentena de Argentina, bueno, en caso de ellos es negativo, digamos, toda esa cuarentena que se generó. O sea, no tuvieron buenos resultados con eso.
No, o sea, a pesar de que tuvieron 160 días y siguen, su economía se empobreció hartísima gente y aún así, a pesar de la cuarentena rígida, entraron en el ranking de los 10 países con mayor número de contagios y O están en el sea que, número 15 de os- muertos. o sea que su sistema de salud se vio colapsado, superado, ¿no? Sí, sí, superado. A Ya. pesar de la cuarentena, eso es lo que dicen eh, bueno, los estudiosos del tema, ¿no? Que a pesar de ¿Y, la cuarentena rígida se dieron esas cosas. y, Y y, y qué causas tendría y por qué sería eso? ¿Por qué si ellos hicieron una cosa muy parecida a lo que hicieron los chinos en Wuhan, eh, les ha pasado esto? ¿Por qué no han obtenido los mismos resultados? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ese era el tema que yo iba a tocar de igual, dicen, el tema gubernamental afecta mucho, digamos, en el tema, porque es una decisión política pública, en base a la salud va a afectar la economía, y dependiendo del gobierno, de las políticas de los gobiernos, es para mejor o para peor, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, en Wuhan estaba viendo que, o sea, su estructura era, todos se quedan en casa, digamos, pero a todos atendemos. Wuhan es una ciudad más pequeña que todo lo que es Argentina. En cambio, en Argentina fue simplemente todos en cuarentena y los trabajos cierran, digamos, ¿no? Nadie podía atender, ni porque nadie podía salir, en realidad. Se hizo Claro, más complicado. Eso claro. estaba... Entonces, interesante. Entonces, incluso, mira, eso está perfecto para aquí. Aunque, por ejemplo, estamos en la concreción, arriba, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, lo concreto de cosa es, tanto Wuhan, esta ciudad china o un departamento, ¿verdad? Que es un departamento, creo, creo que ellos es por cantones, no sé cómo están estructurados ellos. Tanto Wuhan como Argentina han aplicado medidas muy parecidas. Sin embargo, ya estás en la extracción, esto es lo concreto, aplicaron medidas muy parecidas. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos. Estás en la extracción, estás ya pensando, elaborando tu pensamiento a partir de esto. ¿Y por qué parecen no haber sido los resultados los mismos? Parecen no haber sido por esto que tú estás diciendo, porque hay toda una política y una estrategia de Estado de control y atención a las personas que no existe en Argentina. Y por lo tanto, al no existir en Argentina, no se ha controlado la epidemia. Lo que se ha tomado es una medida para evitar que la gente que salga, pero no hay una política de control de la epidemia en el sentido de gestión de la salud. Parece que eso es lo que ha pasado, según lo que tú nos cuentas, ¿no? Sí, dicen, eso sería una parte, igual la economía no ayudaba a sobrellevar esa cuarentena. Claro, y entonces Wuhan es una ciudad realmente con un desarrollo económico importante dentro de China y Sí, productivo. para comprenderlo mejor, dicen, es lo que sucedió igual con Bolivia. No teníamos, entramos en cuarentena, pero ya gente se estaba quedando sin alimentos, es por eso que habilitaron el bono. Claro. Y es similar a lo que ocurrió aquí, pero 10 veces peor en Argentina, digamos. O sea, no Ya. tenían dinero, digamos, para afrontar esa crisis y con más gente sin trabajo y sin posibilidad de abastecerse. Entonces Entonces, ahí lo tienes. Ahí lo que, tienes, exacto, ahí tienes clarito cómo puedes aplicar los métodos de análisis y síntesis y de concreción y abstracción. Ahora, el concepto de inducción, es decir, por ejemplo, a ver, como tesis, si Bolivia ha aplicado de lo general a lo particular, ¿no? Eh, Bolivia ha aplicado todo un proceso de cuarentena rígida que ha ido, eh, ¿cómo se dice? Se me olvidó, se fue la palabra ahora. O sea, cuando ya se va, la cuarentena se va flexibilizando. Aplicó una cuarentena rígida en toda una primera etapa, al igual que otros países, ¿verdad? Entonces, Bolivia está en lo particular
pero de lo general. O sea, hay una serie de países que han aplicado una cuarentena rígida, por lo tanto Bolivia aplicó esa estrategia. Ahora, y voy aquí abajo a la deducción. Si Bolivia aplicó esa estrategia, entonces debe obtener los mismos resultados que los otros países. Inducción. Un grupo de países aplicó restricciones bien fuertes y una cuarentena rígida, y Bolivia particularmente lo hizo igualmente. Ahora, si esto es así, entonces Bolivia, que aplicó su cuarentena rígida y la ha ido flexibilizando, debe obtener los mismos resultados que ese grupo de países. Ahora, esto puede ser cierto o no, como tú lo estás viendo en el caso de Argentina. Pero este es el proceso de inducción y deducción, ¿verdad? De lo general a lo particular. Un grupo de países aplican cuarentena rígida, Bolivia lo hace también. Por lo tanto, los países que aplican cuarentena rígida obtienen estos resultados como consecuencia de su estrategia. Entonces, Bolivia, que aplicó eso, ya estoy en la deducción, va a obtener los mismos resultados. ¿Sí o no? Y como tú has visto, a partir de la combinación con esto, no ha sido tan así. ¿Verdad? Porque aquí, en la curva más alta, colapsaron no en una situación como la de Ecuador ni demás, pero colapsó el sistema. A tal punto que hubo que abrir esos centros en la feria y en Alto San Pedro y demás para atender a las personas, ¿verdad? Porque ya el sistema de salud no daba. Igual en La Paz y en Cochabamba. Entonces, esos son los tres ejemplos de procesos lógicos que podemos usar: análisis y síntesis, concreción y abstracción, inducción, deducción, y lo hemos visto con el ejemplo de Sebastián. Este último, Sebastián, de inducción, deducción, ¿lo pudiste captar? Sí, Listen, lo comprendí. De una inducción general de Listen, estrategia de disculpe, países. Sí. Listen. Dime. ¿Cómo? Ya. Por favor, Listen, me tengo que desconectar ahorita, no tengo mucho crédito Ya, mi cielo, está bien. Está bien, ya soy está a punto Duane. de terminar la clase, Duane. Está a punto de terminar, de todas maneras la clase va a estar grabada. Ya, gracias, Listen. Bueno. Y yo voy a subir todos los materiales al grupo y a la plataforma. Bien. Entonces, ¿te quedó claro, Sebastián, verdad? Sí, me quedó claro, Listen. Lo Claro. que le iba a consultar, ¿estas tres estrategias puedo tomar una para llevar a cabo? Claro, puedes tomar una, no tienes que necesariamente hacerlas las tres. Ya. O puedes tomar dos y complementarlas, o puedes tomar una, como tú quieras. Perfecto. Recuerda que estos son procesos lógicos. ¿Ya? Ahora, los procesos lógicos, nosotros lo tenemos que combinar con los métodos, con métodos teóricos. Aparte de el método de revisión y análisis documental, que es buscar, recopilar, ¿verdad? Seleccionar, procesar y sistematizar a través de fichas la información. Además de eso, nosotros tenemos otros métodos que podemos usar. Por ejemplo, el primero, y los voy a explicar rápidamente, después yo le voy a dar material explicativo sobre esto, pero de todas maneras aquí va a quedar la explicación, es el histórico lógico. Por ejemplo, alguien aquí, entre los estudiantes que están en clase ahora, alguien aquí ha desarrollado su tema de investigación a partir de un fenómeno a lo largo del tiempo. Por ejemplo, alguien en el grupo del miércoles, yo tengo un estudiante que va a hacer su investigación sobre la inteligencia artificial, las investigaciones y creaciones de la inteligencia artificial desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo tengo que hacer una investigación que explique toda la historia y la lógica de la historia
de un fenómeno como el de las investigaciones y creaciones de la inteligencia artificial. ¿Alguien tiene así una investigación que implique en el tiempo el desarrollo de un fenómeno? ¿De todos los que están aquí? Nadie. Bueno, entonces, el método histórico-lógico que permite eso. Permite comprender cómo un fenómeno nació, se desarrolló y llegó hasta la actualidad a partir de una lógica de ese propio desarrollo. Una lógica de la relación con el contexto en que se desarrolla, los avances científicos, todo lo que de una forma u otra influyen en el desarrollo y la transformación del fenómeno. Ahora, ese método se complementa con el dialéctico. ¿Y el dialéctico qué implica? Si si el histórico lógico te habla de cómo se ha desarrollado un fenómeno a lo largo del tiempo y la lógica de ese desarrollo, el dialéctico te caracteriza ese desarrollo. Y te dice, bueno, Hugo, por ejemplo, imagínense, nosotros vamos a hacer una investigación histórica sobre los momentos de auge económico de Bolivia. Y vamos a usar el método histórico lógico. Y esos momentos nos dicen, a ver, estoy haciendo una suposición de que esto es así, nos dicen esos momentos de que hubo el auge del caucho, cuando la época del caucho, no, que hubo el auge primero en Bolivia, en la Bolivia colonial, con respecto a las riquezas de la minería, Cerro Rico de Potosí, no sé qué, incluso hay una frase en el castellano que es vale más que todo el oro de Potosí, ¿no? O tanto como el oro de Potosí, o esto es un Potosí, ¿no? Cuando se habla de la riqueza de alguien, él tiene un Potosí. Fíjense cómo se crearon todas esas frases hechas. Entonces, hay un momento que tiene que ver en la etapa colonial con el Cerro Rico de Potosí y toda la riqueza, ¿verdad?, minera de Bolivia. Hay otro momento en el caucho, ¿verdad? Nicolás Suárez, lo que tiene que ver con Cachuela Esperanza y todo este fenómeno alrededor del caucho y del auge del caucho, que desaparece cuando surge el plástico, ¿verdad? Porque era la goma lo que se usaba para todo, incluso los neumáticos y todo eso, pero al surgir el plástico, pues entonces ya deja de tener, incluso antes de esto, deja de tener mucha importancia este producto. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un segundo momento, un tercer momento con Patiño, ¿verdad? Y si quieres, puedes hablar de un auge de los precios de las materias primas ahora, durante la época que le tocó al gobierno de Mas y que le permitió crear todo el fantasma de un modelo económico eficiente, cuando estaba basado realmente en los altos precios de la materia prima que implicaban una gran entrada de dinero al país. Pero otro era que se usara o no bien ese dinero. Entonces, ahí tú tienes la lógica del proceso de los momentos de auge y caída de la economía boliviana a partir de diferentes materias primas que en cada momento histórico y en cada contexto tuvieron un alto precio en el mercado. Ahora, la dialéctica tiene que ver con precisamente, o sea, cómo funcionaba la extracción de la riqueza, porque al final, ¿qué beneficio tenía en la primera etapa colonial que la riqueza saliera de Bolivia para España? ¿Y qué pasaba con Bolivia? Prácticamente nada. Y después en la republicana, cómo esa riqueza, y hasta la actualidad, cómo esa riqueza de una forma u otra ha sido devuelta al país en creaciones, ¿verdad? Creaciones sociales, económicas, políticas y demás. Entonces, aquí tienes la cuestión dialéctica, que es lo cualitativo, la calidad de este proceso que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Y después tienes el sistémico, que es comprender como sistema ese fenómeno que estoy estudiando. En este caso, Sebastián. Sí, listo. En este caso, este método te sirve a ti, porque tú vas a trabajar con el método de análisis y revisión documental,
vas a trabajar con el proceso lógico de análisis y síntesis o concreción y extracción, ya sabrás tú. Pero este método de los tres, mira, histórico-lógico, dialéctico y sistémico te sirve. ¿Por qué? Para comprender la estrategia como un sistema. ¿Verdad? ¿Comprende? Para comprender la estrategia como un sistema que tiene sus partes y cada parte tiene su función. Y ese conjunto de funciones y de partes permiten que la estrategia funcione. Si se obtiene resultados o no, ya eso es otra cosa. Pero entender a una estrategia de enfrentamiento al COVID como un sistema que implica determinados momentos, determinadas acciones en determinados momentos, determinadas acciones dentro de diferentes niveles de la sociedad y de la economía y demás, desde el momento de el inicio con una cuarentena rígida, no sé qué, hasta las flexibilizaciones posteriores. Un sistema que se va desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Sí, Lisa, se entiende. Tendría que verlo más a detalles. Claro, es eso, un sistema. Porque, por ejemplo, a ver, la estrategia de alguno de los países que tú has visto no tiene partes, momentos. No tiene partes, momentos, etapas. Sí, bueno, en realidad Eso. todos los países empezaron desde que la Organización Mundial de la Salud dictaminó que era pandemia mundial. Una vez se dio esa palabra, todos los países empezaron a aplicar sus estrategias, cerrar fronteras, todo eso, tomar Y ahí, decisiones. exacto, y ahí puedes aplicar el concepto de sistema. Un sistema que empezó, ¿por qué? Porque declarara pandemia mundial la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cada país comenzó a trazarse una estrategia y a aplicar las diferentes medidas. Un sistema conectado una cosa con otra, ¿te das cuenta? Sí, correcto. Ahí el Ahora sí, asunto. Perfecto, muy bien. Ahora, lo otro es causal. Yo creo que aquí nadie tiene un problema de este tipo porque este método es más bien para analizar las causas de algún fenómeno. Y aquí, como es una investigación documental, no, y esto da más para investigaciones mixtas o investigaciones cuantitativas, no es un método que se use mucho, pero es un método que permite comprender las causas de algún fenómeno determinado. Y bueno, además de los métodos, tenemos que seleccionar también las técnicas y los instrumentos. Y entonces vamos a avanzar un poco hasta que lleguemos a la ficha y ahí nos vamos a quedar. Las técnicas e instrumentos de procesar los datos, procesar y sistematizar los datos. ¿Para qué? Para poder responder a esas preguntas de investigación, a tu problema fundamental y poder realizar tu objetivo general. Entonces, ¿qué son las técnicas e instrumentos? Procedimientos y herramientas que nos permiten procesar los datos. Ahora, el método de investigación documental, ¿verdad? O el método de análisis y revisión documental tiene estas técnicas que ya conocemos porque hemos hablado todo el tiempo de ellas. La búsqueda, la recopilación, la selección, el procesamiento de la información, la sistematización y ese registro de información en fichas que me permite tener la información viva y lista para incorporarla a mi artículo de revisión. Entonces, los instrumentos de la investigación documental son las fichas. Y las fichas las vamos a dividir en dos tipos. Las fichas que son por tipo de documento, bibliográfica, hemerográfica, electrónica, audiovisual e iconográfica, y las fichas por proceso de trabajo, que son la ficha textual, la de resumen y la de paráfrasis. En la bibliográfica es fundamental que yo haga una ficha bibliográfica de cada fuente. ¿Por qué? De cada documento. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí redactar mi bibliografía. La hemerográfica está referida a artículos de revista. La bibliográfica está relacionada con libros, la hemerográfica con artículos de revista, ambos son físicos.
la electrónica con documentos que hay en la red de redes, las audiovisuales con videos e información sonora, y la iconográfica con fotografías, en el caso que use. Fotografías, pinturas, lo que sea, lo que tenga que ver con imágenes, ¿verdad? Imágenes gráficas, no imágenes audiovisuales. Y después, ahora, por proceso de trabajo, tengo las fichas textuales, donde yo copio textualmente lo que dijo el autor, para después citarlo en mi artículo, la ficha de resumen, donde yo tengo claro determinados documentos resumidos para que me sirvan para construir después mi texto a partir de ahí, y la de paráfrasis, que me permite directamente ya usar lo que tengo escrito aquí en mi investigación, porque la de paráfrasis, ¿qué implica? Implica que tú analices desde tu visión lo que dicen determinados autores. Entonces ya ese análisis desde tu visión de lo que dicen determinados autores, tú puedes incorporarlo a tu texto poniendo sencillamente la fuente, ¿verdad? Identificando la referencia de donde tú sacaste esa información, pero ya puedes hablar de ella y puedes usarla directamente. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a entrar en las fichas, cómo se hacen. Incluso les voy a enseñar. ¿Ustedes han hecho fichas alguna vez en colegio o en expresión oral y escrita? ¿Lo han hecho desde el Word? Pregunto. Hola. Yo en expresión oral y escrita, Listen, hicimos, pero desde papel a mano. No, Ya. Vamos a aprender entonces a hacerla desde Word, porque al hacerla desde Word, ya tú puedes obtener hasta la bibliografía, el listado bibliográfico automáticamente desde tu documento, sí. Esas cosas vamos a aprender. ¿Está bien? Sí, me equivoco, Listen. Sí. Efectivamente, yo en expresión oral y escrita avanzamos, sí. Nos mostró la licenciada desde Word cómo se hacía para hacer la bibliografía y referencia. Perfecto. Con estilos. Genial. Con el estilo APA, sí. Perfecto, genial. Muy bien. Entonces, próxima clase en algunos casos, vamos a refrescar eso y en otros casos vamos a aprender. Listo. Muy bien. Entonces, salimos de aquí. No sé por qué no me está permitiendo salir. Ya. Listo. Salimos entonces de aquí. Y ya entonces estamos al día. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es comenzar por ver los videos. Vamos a ver 3 videos. Los primeros referidos a investigación documental, que ya con imágenes y todo esto vamos a complementar lo que hemos visto hoy. Y después vamos a ver otro video sobre la ficha y ya vamos a trabajar entonces en cómo hacer las fichas. Lo que correspondería después de todo esto, sería trabajar en nuestro cronograma y nuestro plan de actividades y tareas. Perfecto, te voy a quitar, no salga nadie, voy a descargar la lista. Te voy a quitar, Daniel, gracias por tu apoyo. No hay de qué, Lison. Ya voy a sacar la lista. Tenemos 24 en aula. Voy a descargar la lista. A eso hay que agregarle a Duane, que tuvo que salir. Ya. Entonces tenemos ya la lista de hoy. Y bueno, ya tenemos claro lo que vamos a trabajar en la próxima clase. Vamos como les dije, a ver los videos, a ver ya en la práctica las fichas y lo que tiene que ver con la bibliografía y las referencias de forma automática, que Word no los hace para que no estemos pasando trabajo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los tipos de ficha y cómo lo hacemos desde Word. Listo.
Entonces, ha sido un gusto, aunque ha sido una clase muy silenciosa. Yo creo que ya se está calentando más el día, no sé. No, yo creo que está volviendo a bajar la temperatura. Hubo un solcito, un sol que salió. Espero que a pesar del silencio haya sido para todos un conocimiento valioso. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao. Gracias, Lisa. Fue una Gracias, clase Lisa. Hasta luego. productiva. Gracias, Patrick. Qué bueno. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos Hasta luego, entonces Lisa. el jueves. Chao, hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao, chao.